Hola a todos. Bienvenidos a un profundo viaje al corazón de la conciencia con una de las mentes más audaces del siglo XX. Hoy exploraremos una conferencia magistral de Neville Goddard, titulada El sueña conmigo, grabada el 13 de marzo de 1967. En esta charla, Neville nos desafía a cuestionar nuestra realidad y a ver las historias bíblicas no como hechos históricos externos, sino como un mapa psicológico de nuestro propio despertar. Nos invita a reconocer que el Dios que muchos buscan fuera, en realidad sueña en nosotros como nuestra propia y maravillosa imaginación humana. Prepárense para una revelación que les hará ver el mundo y a ustedes mismos de una manera completamente nueva. Les prometo que vale la pena quedarse hasta el final, donde Neville se sumerge en un diálogo fascinante y esclarecedor con un asistente a la conferencia, resolviendo dudas sobre la interpretación literal de las Escrituras, la naturaleza de la crucifixión y la diferencia entre la historia secular y la historia divina. Este intercambio es un tesoro de conocimiento que no querrán perderse. Como siempre, me gustaría retarlos con dos preguntas para la sección de comentarios. ¿Qué significa para ti que Dios sueñe contigo? ¿Y cómo cambia esto tu percepción de las historias bíblicas? Dejen sus respuestas y comencemos este viaje juntos. El sueña conmigo, segunda versión 1967. Neville Goddard, 13 de marzo de 1967. El tema de esta noche es el sueña conmigo. El Antiguo Testamento clama a Dios para que despierte, el Nuevo Testamento clama al hombre para que despierte. En el Salmo 44 leemos, despiértate porque duermes, oh Señor. Despierta, no nos deseches para siempre, versículo 23. Aquí somos lanzados al espacio-tiempo y el soñador está soñando, y por eso nos sentimos esclavizados y desechados. El Nuevo Testamento nos dice que Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, y que tuvo éxito en despertar en el hombre como hombre. Por eso se nos dice en Efesios, el 5º capítulo, despierta. Llamando al hombre a despertar, despierta, levántate de entre los muertos, y Cristo te dará luz, versículo 14. Aquí estamos en el mundo de los muertos, confiesan, pero uno logró levantarse de él, ese uno fue Dios. Así que el Antiguo Testamento clama a Dios para que despierte y el Nuevo clama al hombre para que despierte. Por eso, esta noche, tomaremos los dos y trataremos de mostrarles quién es esta presencia. Ella es tu propia y maravillosa imaginación humana. Ese es Dios, llamando al hombre a despertar. Porque el hombre es todo imaginación y Dios es el hombre, y Él existe en nosotros y nosotros en Él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación y eso es Dios mismo, Blake. Tober Keleyan Laukun. Ahora permítanme compartir con ustedes algunas cartas que llegaron la semana pasada. Primero, les contaré sobre una que me llegó el martes por la mañana. Eran alrededor de las 8 y no estaba del todo seguro de que mi reloj estuviera bien, de hecho, siempre se atrasa, así que pensé que sería mejor ponerlo en hora. Así me dije, bueno, mi reloj me dice que son las 8 menos 5, y por lo general a las 8 en punto dan la hora en la televisión. Así que encendí el canal 4, porque todos tienen un cierto corte a la hora o a la media hora. Encendí el canal 4 y aquí hay un programa llamado Today y el que lo presenta, el presentador, es Hugh Downs. Bueno, pude ver, yo mismo he estado en la televisión, así que supe que le habían dado una señal para que improvisara y matara los siguientes 30 segundos porque no era lo suficientemente largo. Pude ver en su cara cuando se le dio esa señal, porque me la han dado a mí cuando estaba en la televisión. Tienes 30 segundos, un minuto y medio, sigue hablando porque no puedes hacer un corte y tener un espacio en blanco. Entonces dijo, déjenme contarles un sueño extraño que tuve una vez. Ahora no dijo cuándo lo tuvo. Dijo, tuve este sueño de que estaba viendo una de las cintas de uno de mis programas. Le dije al productor, sabes, no recuerdo haber visto a ninguna de estas personas, y el productor me dijo, bueno, eso es natural, este programa se grabará el próximo viernes. Y, dijo, así fue. No recuerdo haber visto a nadie de los que ahora veo ante mí, no en mi programa, y aquí me dice que se grabará el próximo viernes, y así fue. Ahora aquí hay una fusión con el futuro al vivir una experiencia que él no recuerda. Ahora, aquí hay una que se fusiona con el pasado, un pasado real, y vive una experiencia de hace mucho tiempo. La señora me escribe, dice, tengo 72 años, y aquí en mi sueño alguien me da un libro de autógrafos. Esto es ahora un sueño.
Como era la costumbre, estoy recibiendo todos los versos dedicados a mí, esa era la costumbre. Recibías un libro de autógrafos y no coleccionabas autógrafos, coleccionabas versos, y todos estaban dedicados al dueño del libro. Quería que mi padre, a quien admiraba mucho, lo amaba, lo adoraba, quería que él escribiera un verso en mi libro, pero sabía que simplemente diría que no conocía un verso. Así que seleccioné un verso que quería que él escribiera y me lo memoricé. Luego fui a él y, como esperaba, dijo, no conozco ningún verso. Así que recité el verso que había memorizado y él me dijo, ese es un verso hermoso, me gusta. Y así, yo dicté el verso y él escribió lo que yo dicté. Esto es ahora en mi sueño, soy una niña de 10 u 11 años, y luego el sueño termina. Recuerdo vagamente ese incidente cuando me despierto, pero no podría haberles dicho ni una sola palabra de ese verso, o del verso, o lo que significaba antes del sueño. Pero al despertar, lo recordé en detalle, cada palabra. Así que fui a la casa de mi hija y comencé a contarle el sueño. Ella recitó completamente el verso, porque unos años antes me había pedido el libro de autógrafos, dijo que lo quería, que le encantaba todo lo que había en él. Ahora, ella dijo, sé que debo haber tenido 10 u 11 años porque en ese libro hay un verso y el autógrafo de mi maestra de 5º grado, así que debo haber tenido 10 u 11. Lo único que lamento es esto. En el libro de autógrafos le había pedido a mi padre que dibujara algo en la página y él dijo que no sabía dibujar. Pero finalmente él dibujó a un niño en una granja, sosteniendo una palangana tan alta como le era posible, una enorme palangana, sobre su cabeza, tan alto como podía, y luego una cabra macho con los cuernos hacia abajo, en acción, viniendo hacia él. Ella dijo, pude sentir el impacto, el dibujo era tan bueno. Pero mi padre no completó el dibujo, había dejado las patas traseras sin terminar, con la promesa de que lo haría mañana, y el mañana nunca llegó para el dibujo sin terminar e incompleto. Pero el verso, después de haber tenido el sueño, lo sabía en detalle, y juro que si alguien me hubiera preguntado antes del sueño, no podría haber citado el verso, de qué se trataba, ni nada al respecto. Y volví 60 y pico de años. Aquí, ella se fusionó con el pasado real y revivió una experiencia de hace mucho tiempo. Ahora aquí hay un niño pequeño, un vecino de una amiga mía, que se mudó el año pasado. Él vino, se sintió como en casa y le dijo que siempre la había conocido, siempre la había conocido. Y nunca, ni en la eternidad, dejarán de conocerse el uno al otro. Un día, ella le dijo mientras él comenzaba a describir un incidente de hace mucho tiempo, él solo tiene 4 años. Ella dijo, ¿hace cuánto tiempo? Él dijo, mirando por la ventana, ¿ves ese arbusto? El arbusto está en plena floración, un arbusto enorme, y él dijo, tantas hojas como en ese arbusto son los años. Y te conoceré cuando mi cabeza crezca y llegue al cielo. Él viene y le cuenta estas historias, y esta es una, esto ahora va a un estado futuro. Él comenzó a reír y ella dijo, ¿qué es tan gracioso? ¿Qué pasa? Él dijo, tuve un sueño, hablando de un sueño, pero es tan tonto que no te lo voy a contar. Bueno, ella lo persuadió para que contara el sueño. No, es demasiado tonto, es un sueño tonto. Finalmente, fue persuadido hasta el punto de, dijo, bueno, dime, ¿te gusta reír? Ella dijo, sí, me gusta reír, porque esto es muy divertido. Él dijo, tuve un sueño de que todo es nada. Bueno, ella dijo, ¿qué quieres decir con eso? Él dijo, solo eso, todo es nada. El papel higiénico, nada. El teléfono, nada. Pero todo es nada. Así que ella le dijo, ¿ves esto justo delante de tus ojos? Y él dijo, no, no justo delante de mis ojos, pero sucedió. Y ella le dijo, ¿cómo se veía? Simplemente nada, todo es nada. Así que, más tarde ese día, ella le dijo, tratando de sacarle algo, entonces dime, ¿qué soñaste anoche? Él dijo, te lo dije. Eso es todo. Y el libro se cerró. Ella dijo que todos los días estas cosas suceden entre este niño de 4 años y ella, viniendo y trayendo estas extrañas experiencias de sus sueños. El hombre moderno ahora demuestra la verdad de que la historia completa del espacio-tiempo del mundo está dispuesta y solo nos volvemos conscientes de porciones cada vez mayores de ella, sucesivamente, que el hombre puede fusionarse con una sección de lo que es pasado o futuro con respecto a este momento y realmente experimentar esa experiencia. Todo está ahí.
Él no se da cuenta de que ahora está fusionado con un sueño. No tiene la menor idea de que esto es un sueño. Se despierta por la mañana y dice, tuve el sueño más maravilloso anoche. Mientras soñaba, para él era una realidad. Se despierta y reflexiona y no es real, es subjetivo, y esto es real. Él no se da cuenta de que ahora está fusionado en esta sección del tiempo. Y así su sueño es simplemente algo que es subjetivo e irreal. Mientras estaba experimentando el sueño, era objetivo y real. Si tan solo se diera cuenta de que lo profundo de su propio ser, que es su propia y maravillosa imaginación humana, está tratando de instruirlo, tratando de persuadirlo, tratando de que se despierte. Y está llegando, como el sueño de mi amiga de la otra noche, que comienza desde el centro y está trabajando hacia la superficie. Se necesita un tiempo para que el soñador en el hombre despierte, para que llegue a esa zona. Mientras se mueve hacia allí, está influenciando la superficie, que es tu ser. Cuando llega, tú y él son uno, no hay dos, solo uno. Pero mientras se mueve hacia este plano exterior, está agitando al hombre para que cuestione la realidad del mundo en el que vive. Si una dama puede retroceder 61 años y fusionarse tanto con el pasado que tiene una experiencia de hace mucho tiempo en detalle, y uno se mueve hacia adelante en el tiempo como el tipo de la televisión, que le preguntó al productor, bueno, ¿quiénes son estas personas? Nunca las había visto antes. Así es, estas se grabarán el próximo viernes, el programa del próximo viernes. Bueno, ¿dónde está el programa del próximo viernes? Entonces tengo una semana desde que conocí a la gente que voy a tener en la cinta que debo entrevistar. No los conozco. Mi productor y director, ellos han reunido a la gente. Yo los saludo y tengo estas conversaciones durante 2 horas, 5 días a la semana, y así están reuniendo a todas las personas diferentes para captar la atención de los pocos. Y él lo ve con una semana de antelación. Entonces, se pregunta, entonces, ¿de qué se trata todo? ¿La semana entera está hecha y puedo simplemente sintonizar en un cierto estado? Sí. Puedo modificar mi sueño actual, porque este es un sueño, o puedo cambiarlo radicalmente. Se me pide que lo modifique todos los días de mi vida, que lo modifique. A veces lo cambias radicalmente, como todos los que están en lo que se llama la muerte, porque esto es la muerte. Estamos tan muertos aquí como aquellos a los que les dijimos adiós la semana, el mes o el año pasado, que han pasado por la puerta llamada muerte. Esto es un estado de muerte, no estamos más vivos aquí que aquellos que hemos ido al cementerio y vimos que fueron colocados en la tumba o en el crematorio donde se queman hasta convertirse en cenizas. No estamos más vivos aquí que ellos ahora. Todo es un estado de muerte. Y estamos soñando. Tú y yo al principio acordamos soñar en concierto. Y nadie aquí que yo sepa, al menos no aquí, pero nadie en el mundo ha violado ese acuerdo. Hubo quienes no salieron, que no se pondrían de acuerdo con este cruel experimento. Eso se nos cuenta en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas en forma de parábola. Él ama al segundo hijo. Sí, amó a Jacob y odió a Esaú. Amó a Isaac y desterró a Ismael. Siempre quiso al segundo hijo. Así que el segundo hijo va al mundo de la muerte y se convierte en esclavo, y tiene hambre, luego recapacita, despierta y recuerda al padre que tenía todo, y regresa a su padre. El padre le dio el anillo, la túnica y luego mató al becerro gordo, y organizó un gran banquete para el que había regresado. Y cuando el primero, que no salió, se quejó, él dijo, todo lo que tengo es tuyo. Pero este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, Lucas 3:32. Así que tú y yo somos los dioses al principio que acordamos soñar en concierto. Y les digo que no lo hemos violado. Ahora permítanme compartir con ustedes una visión de una persona que me escribió esta última semana. 2. No está firmada, pero supongo que es de una señora, pero no está firmada. Recibí muchas cartas o mi esposa la recibió, esta no estaba firmada. Espero que estés presente. Pero en ella dijiste, esto no es un sueño. Estaba despierta y mirando peces en un estanque que tenemos, y aquí están los peces. No estaba pensando en nada en particular. Luego oí una voz masculina y la voz dijo, has corrido la carrera, has peleado la buena batalla, punto. Aquí, ella está citando ahora, no en la persona correcta, pero está citando la carta de Pablo, su segunda carta a Timoteo, el final de la carrera, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe.
Esa noche, mientras me estaba quedando dormida, una voz vino de mi interior y el pronombre ha cambiado ahora, y la voz dice desde mi interior: he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, punto. Ciertamente, has guardado la fe. Y con esa experiencia estás al final del viaje. La fe es una fe que hicimos al principio. Escuchen estas palabras: entre vosotros está uno a quien no conocéis. La palabra entre es traducida de una palabra griega, que significa literalmente irradiando desde dentro. Así, irradiando desde dentro está uno a quien no conocéis. La palabra traducida está significa un pacto. Se mantiene en un pacto continuo. Y has guardado la fe. No te rendiste hasta que corriste la carrera, terminaste la carrera. ¿Y qué batalla ha sido? Así que les digo, sufrimos porque somos partícipes del cruel sueño de la creación. Pero nosotros lo empezamos, al principio, tú y yo estuvimos de acuerdo. Estuvimos de acuerdo como los dioses en las escrituras. Nosotros somos los Elohim que descendimos al mundo de la muerte y entramos por la puerta de la muerte, el cráneo humano. Nos acostamos en esa tumba del hombre y soñamos que somos hombres. En realidad estamos soñando que somos hombres, asumiendo todas las limitaciones de un hombre, todas las debilidades, todo lo concerniente al hombre. Y un día despertamos y somos el hombre con el poder que era nuestro antes de entrar por la puerta de la muerte, el cráneo humano. Ahora bien, aquí puedes intentarlo. Les pido que experimenten. Morirán, no hay una muerte final, ninguna en absoluto. Esto es la muerte. No hay una muerte final. Olvídenlo. Tú y yo somos herederos del universo, todos nosotros coherederos con el ser que formamos como un solo ser llamado el Señor. Y no hay una muerte final. Así que aquí les pido que experimenten y lo intenten de esta manera. Dije que todo es. No hay nada que puedas imaginar que no sea. La eternidad existe y todas las cosas en la eternidad son independientes de la creación. Todo lo que creas, todo existe. Y lo haces mediante un ajuste. Lo haces identificándote con ese estado que quieres soñar para que se convierta en una realidad objetiva. Y aquí, tal como hizo la señora, simplemente se deslizó en una sección real de su pasado y lo revivió, como si estuviera sucediendo por primera vez. Le está dictando a su padre y no recuerda haber hecho esto antes. Le está diciendo palabra por palabra, tal como lo hizo hace 60 y pico de años. No tiene memoria de haberlo hecho antes hasta que se despierta. Se despierta aquí para recordar que lo había hecho antes. Todavía está en el mundo de los sueños, ahora tiene 72 años, todavía está soñando como tú estás soñando y todos estamos soñando en este mundo hasta que despertemos. Así que digo, con conocimiento de causa, Él sueña en nosotros, su propia y maravillosa imaginación humana. Despiértate, dijo el salmista, y este es el Salmo 44 y es un masquil, que significa una instrucción especial, algo que es una instrucción muy seria. Es un masquil de los hijos de Coré, y Coré significa el que realmente se afeita, la cabeza. En otras palabras, se quita el pelo de la cabeza, como lo harán algunos de nuestros sacerdotes hoy en día, implicando que realmente tienen ciertas instrucciones divinas que otros no poseen. Se lo quitarán de la parte de atrás. Y luego muchas personas en el mundo oriental se afeitarán la cabeza, la montaña. Así que la palabra masquil significa alguien que realmente se lo hace a sí mismo y es una instrucción especial. Coré es el que se lo hace a sí mismo y masquil es una instrucción especial. Así que aquí, despiértate. ¿Por qué duermes, oh Señor? Despierta. No nos deseches para siempre, versículo 23, como si yo estuviera desechado. Ahora escuchen las palabras de uno que afirma, y yo estoy de acuerdo con él al 100%, que él no escribió este poema. Fue dictado por los hermanos en lo alto, aquellos que lo precedieron en el despertar, formando ahora los hermanos que están esperando que todos regresen. Comienza este poema de esta manera, se llama Jerusalén, la persona que hablo es Blake, él escribió. Despierta. Despierten, oh durmientes de la tierra de las sombras. Despierten. Expandan. Yo estoy en ustedes y ustedes en mí, mutuos en amor divino. Yo no soy un Dios lejano, soy un hermano y amigo. Dentro de sus propios pechos yo resido, y ustedes residen en mí. Miren, somos uno, perdonando todo mal.
no buscando recompensa. Fragmento tomado del poema Jerusalén, capítulo 1, líneas 6 a 18. Luego nos dice que tú y yo nos alejamos y nos apartamos de la apelación y nos dirigimos a los valles oscuros. Así que se les llama aquí. Al principio del poema él afirma que lo que debería haber tomado toda una vida, le llegó en un instante, 100 páginas. Hoy en día no se podría comprar el original por todo el dinero que puedan tener. Hablamos de estas pinturas hoy en día que alcanzan 2 millones, 3 millones, 5 millones, no se podría comprar un Blake original por todo el dinero que posean. Y aquí está este grandioso poema, Jerusalén, llamando al hombre a despertar. Que no es un Dios. Yo no soy, dice Dios, yo no soy un Dios lejano, soy un hermano y amigo. Dentro de su pecho yo resido y ustedes residen en mí. Lo sé por mi propia experiencia personal, tú y yo no somos dos en absoluto. Sin perder la identidad seguimos siendo un solo ser. Somos los hermanos, formando colectivamente el Señor. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor, una unidad compuesta, una formada por otros. Y a medida que avanzamos hacia el clímax de esto, que es que Él despierta en mí, lo verán. Hay un plan definido por el cual Él despierta en el hombre, y cuando Él despierta en el hombre, todos son uno. Solo el único Señor, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, Deuteronomio 6:4, y ese Señor está en nosotros como nuestra propia y maravillosa imaginación humana, soñando este mundo en el que nos encontramos. Ahora, aquí hay uno, es precioso. Este caballero y yo asistimos a un concierto la semana pasada y durante el intermedio él comenzó a contarme su sueño hasta que algo lo desvió y el sueño quedó sin terminar, así que me lo escribe. Él enseña en UCLA. Dijo, tenía que pasar por un cierto pasillo a menudo y aquí me encontré con alguien por el que tengo poco o ningún respeto. Pero se me explicó o se me reveló que es un examinador muy grande y en ese mismo momento toda mi actitud cambió hacia él, de la apatía a una de calidez y gran respeto. Así que justo allí, y entonces, comencé a tomar el examen. Cuando comencé a tomar el examen, al llegar al final, pensé que debía poner el encabezado apropiado, mi nombre, el día y la hora del examen. Así que escribí mi nombre, escribí lunes y luego escribí 5 de la tarde. Y algo me dijo, escribe la hora en que comenzaste el examen, y así escribí 4:10. Al escribir 4:10, un escalofrío me recorrió y supe en ese momento que el 4:10 tenía un tremendo significado. Luego, al despertar del sueño, oí una voz masculina profunda que me dijo, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo, punto. Eso lo encontrarán en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 7 de Mateo, versículo 21. También en el 6 de Lucas lo encontrarán. Aquí, cuando uno comienza a oír las palabras del Padre, porque Él dijo, las palabras que oís no son mis palabras, sino las palabras de mi Padre que me envió. Ninguna de mis palabras son mis palabras, las palabras de mi Padre. Sin embargo, yo y mi Padre somos uno, Juan 10:30. Él dijo, durante días me sentí tan eufórico por haber escrito mi nombre, por haber escrito la hora y luego una voz desde las profundidades de mi propia alma me dice estas palabras, las palabras del Padre. Sentí que estaba haciendo la voluntad del Padre. Bueno, en el primer capítulo de Juan, se nos dice que Andrés lo encontró primero. Cuando Andrés lo encontró, dijo, ¿dónde vives? Él dijo, ven y verás. Y así se fueron con él y se quedaron con él porque era la 10ª hora. Ahora en los misterios, las 4, ya sean AM o PM, es la 10ª hora. Contamos el día comenzando con las 6 y vamos hasta las 6, y contamos la noche de 6 a 6. Puedes dividirlo en 6 lo que se conoce como turnos del día y la noche, 3 en el día, turnos de 4 horas, y 3 en la noche, turnos de 4 horas. O puedes tomarlo por la hora y empiezas a las 6. A las 4 en punto tienes la 10ª hora. Ahora, todo esto es simbolismo. 10 no significa que sean las 4 de la tarde. Es ese momento en el tiempo en que el poder creativo de Dios está siendo explicado. 10 es la letra que comienza el nombre de Dios, Yod. Es Yod-Heh-Vah-Heh. 10 es la 10ª letra, con el valor numérico de 10, y el símbolo de una mano, la mano creativa de Dios. Y así aquí, Yod significa la mano creativa. El hombre está separado del mundo entero por razón de una mano.
Lo que parece una mano en el mono, el simio, no es una mano. Transmite comida a la boca y se balancea de rama en rama, pero no puede fabricar, no puede hacer, no puede crear. Si le quitas una mano al hombre, tienes un mono inteligente. Eso es todo lo que sería. Pero dale al hombre una mano y tienes un creador. Tienes a alguien formado a imagen de su Padre que es Dios. Y así aquí, el poder creativo se te está revelando. Era la 10ª hora cuando él comenzó esta prueba. Y así, a él no le gustaba este ser al principio. Es solo un símbolo de lo que no le gustaba en este mundo. Este es el mundo que no me gusta. Pero ahora se convierte en un gran examinador. Pone a prueba mi capacidad para superarlo. Pone a prueba mi capacidad para modificarlo o para cambiarlo radicalmente, todo resumido en lo que no me gustaba como el examinador, una persona. No el ser que se movía por el mismo lugar, que este es, no lo sé. Él puede ser también un instructor, un profesor, un maestro, o tal vez sea un estudiante, no lo sé. Nunca me lo dijo. Pero él solo simboliza aquello que era algo para el que no le gustaba. Y ahora encuentra en este mundo en el que vivimos un gran examinador. Desafía mi capacidad para superarlo y para moverlo y modificarlo y cambiarlo, porque aquí está la mano. Cuando él comenzó ese trabajo eran las 4:10. Revisando mis notas, recuerdo que el 23 de octubre pasado, en mi sueño por la noche, estaba enseñando como estoy enseñando aquí. Luego miré mi reloj de pulsera para encontrar que eran las 4:10. Así que continué hablando y completé la palabra de Dios. Luego, lo que me pareció una hora, miré mi reloj de nuevo, todavía eran las 4:10, y llegué a la conclusión de que mi reloj se había detenido. Y luego me desperté, para encontrar que no tenía mi reloj puesto. No eran las 4:10 de la mañana y mi reloj estaba en otro lugar, pero aquí estaba la vívida experiencia de un sueño duplicado. Y se nos dice en las Escrituras, si el sueño se repite, significa que la cosa está fija y el Señor la hará realidad, y la hará realidad en breve. Así que aquí, el poder creativo se está desplegando en él. Ahora sabe que su propia y maravillosa imaginación humana es este poder. Es Dios. Esa es la grandiosa cualidad de yo soy dad en el hombre, y todas las cosas son posibles para Dios. Ahora el desafío es suyo. Que lo acepte ahora. Lo que sea que quiera, simplemente es. Lo que sea que quieras, es. La cosa ahora es ajustarse a ello, ajustarse a ese estado hasta que el sueño se vuelva tan vivo dentro de ti que se objetive a sí mismo en este mundo. Porque mi sueño subjetivo cuando lo estoy teniendo es objetivo. Esto, si hubiera reflexionado sobre esto mientras tenía un sueño anoche, esto habría sido subjetivo. Cuando despierto en este cuerpo, estoy fusionado una vez más en esta sección del sueño, que parece ser la única realidad. Me duermo, me quito este cuerpo, y estoy fusionado en otra sección del sueño y eso parece ser la única realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad? Todo el vasto mundo está todo terminado y tú y yo estamos fusionados en un sueño, y estamos despertando del sueño. El día llegará, espero que no esté lejos. Sé que en su caso y en el caso de la señora ella ha terminado la carrera, porque no podría haber oído estas palabras. Aquí, ni siquiera es lo que se llama el sueño durmiente, este es el sueño despierto. Ella está mirando peces, el símbolo de los cristianos del mundo. Había muchos peces y el pez siempre ha simbolizado a los cristianos, a los que aceptaron el evangelio de la salvación. Así que se están llamando a sí mismos para despertar, en lugar de clamar a un Dios que no sean ellos mismos para despertar. Así que en el Antiguo Testamento, Salmo 44, 23, tenemos despiértate. ¿Por qué duermes, oh Dios? No nos deseches para siempre. Despierta. En el Nuevo, encontramos despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, Efesios 5, 14. La dirección ahora es al hombre, en el Antiguo era Dios. Ahora Dios se hace hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Así que como hombre, la súplica ahora es al hombre para que despierte. Y bien, descubrirás quién es Él. A medida que empieces a probar el poder creativo, descubrirás quién eres. Y con todos estos pasajes de las Escrituras llegando a ti en forma audible, te encontrarás a ti mismo moviéndote hacia el cumplimiento completo de la historia de Jesucristo. Todos lo harán, porque todos aquí han guardado la fe. Nadie que camine sobre la faz de la tierra la ha roto.
Si la hubieras roto, no estarías aquí. Pero nadie desciende y viola ese acuerdo. Tú y yo acordamos al principio soñar en concierto y entramos por la puerta de la muerte, el cráneo humano, y entramos en el mundo de la muerte. Y aquí permanecemos en el mundo de la muerte soñando este sueño de vida. Un día despertarás. Como dijo el poeta Shayeli. Ha despertado del sueño de la vida. Somos nosotros, quienes, perdidos en visiones tormentosas, mantenemos con fantasmas la lucha inútil. Así que todavía estamos perdidos en él, hasta que despertemos del sueño de la vida, que está en el mundo de la muerte. Entonces, él sueña en mí, y puedo atraparlo en cualquier momento si estoy alerta, porque se desliza en mi mente consciente menos disfrazado, en forma de fantasía creativa. Me siento y pienso en un amigo y atrapo a este maravilloso ser en movimiento actuando en mí, haciendo imágenes mentales de mi amigo. Y ahí lo atrapo, su acto creativo. Porque el Dios del universo es realmente uno con tu propia y maravillosa imaginación humana y Él trabaja en las profundidades de todos nosotros, subyaciendo a todas nuestras facultades, incluida la percepción. Entonces, de repente, lo encuentras moviéndose hacia la mente superficial en forma de fantasía creativa. Cuando realmente piensas en alguien y vas a pintar lo que ves, sin embargo, lo ves tan vívidamente. Y así es como lo atrapas y descubres quién es Dios realmente, todo en ti. Ahora, si puedo tomar un simple deseo esta noche, solo un deseo, y si puedo formarlo en el ojo de mi mente como el deseo cumplido, y luego, mientras lo contemplo, fusionarme con mi deseo cumplido y perderme por completo en él. Y luego, mientras estoy en él, está adquiriendo tonos objetivos y todos los tonos sensoriales de la realidad, por lo que ahora parece ser la única realidad. Luego lo rompo y vuelvo una vez más fusionado en esta sección del sueño, y reflexiono sobre ello. Y entonces sé exactamente lo que hice. Ahora, antes, habría dicho, oh bueno, esa fue solo una experiencia vívida maravillosa, como un sueño o alguna gran alucinación. Pero habiendo experimentado cómo funciona, estoy seguro de que ningún poder en la Tierra o en el universo puede evitar que se objetive. Y así, descanso en la confianza de que se objetivará. Ahora guardo el sábado. Entro en el séptimo día. Porque ese fue mi sexto día, mi acto creativo, y cuando salgo sabiendo lo que hice, y lo juzgué bueno y muy bueno, entonces guardo el sábado. Y, por lo tanto, no me esfuerzo por añadirle ni quitarle. Va a suceder tal como lo juzgué bueno y muy bueno. Cuando llegue al mundo y una vez más se forme dentro de mi mundo de sueños actual, lo relacionaré con esa experiencia. Así que lo planté con confianza, he guardado el sábado, y luego todo el asunto aparece en mi mundo. Porque el sábado es simplemente ese momento en que uno no hace ningún esfuerzo para que sea así, porque lo hiciste y sabes que es así. Pruébalo. Permítanme decirles que es la experiencia más emocionante fusionarse con el sueño. Comienza con un sueño despierto. Te fusionas con él y deja de ser un sueño despierto, se convierte en un hecho objetivo, es real. Cuando guardas el sábado, no estás ya intentando, solo esperando, y todo parecerá encajar justo en la parte de lo que estás soñando. Te fusionarás con ello. Algo peculiar sucede en ti y te fusionas con ello. Pero estás encontrando quién es Dios realmente. Porque si todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él no fue hecho nada de lo que fue hecho, y de repente sé lo que hice y luego se hace, entonces llego a la conclusión de que lo que se hace fluye de lo que se soñó. Tiene que ser así. Porque solo lo soñé al principio y luego se convierte en un hecho, así que lo que se hace debe haberse movido y fluye de lo que se soñó. Y entonces, lo cuentas y alguien más lo cuenta. Pero te das cuenta de que no estás solo, el otro también puede hacerlo. Luego él lo cuenta. Y luego el otro lo cuenta. Encuentras que estás encontrando el poder creativo del universo, que todo proviene de la imaginación, que la imaginación es el hombre real. Que como escribió Blake, el hombre es todo imaginación, y Dios es el hombre, y Él existe en nosotros y nosotros en Él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación. Eso es Dios mismo. Así que Él no es un Dios lejano, es un hermano y amigo. Somos al principio hermanos, los Elohim. No estábamos separados, no éramos extraños juntos, pero no todos se aventuraron como nos dice la parábola. Nos aventuramos o no estaríamos aquí.
Y el fracaso es inconcebible, porque el final es simplemente despertar del sueño preeterno cuando tú y yo acordamos soñar en concierto, y lo hemos soñado. Si sufrimos, como lo hacemos, sufrimos porque somos partícipes del cruel sueño de la creación. La historia se nos cuenta en el libro de Job. Todo el mundo interpreta el papel de Job. Es un experimento cruel, pero el final es tan glorioso que uno olvida el dolor. Como se nos dice en el capítulo 8 del libro de Romanos, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Versículo 18. Así que, no importa cuánto suframos, somos partícipes del sufrimiento porque estamos soñando en concierto y soñando el sueño más cruel. Pero se necesita todo para despertarnos, y en el despertar somos más grandes de lo que éramos antes del comienzo del sueño. Sé que la gente habla de un Dios absoluto y un absoluto esto. Si Dios no pudiera expandirse, sería simplemente la muerte eterna. Si Dios no pudiera ser más translúcido de lo que es, sería la muerte eterna. Eso es estático. Dios es un creador y está siempre creando y siempre trascendiendo lo que creó antes de ese momento en que hizo este compromiso y entró en el mundo de la muerte para vencer a la muerte. Ese es el desafío. Así que aquí hay un mundo de muerte y Dios entró en él. Ahora, en el Antiguo Testamento se lee: no me deseches para siempre. Ven, despierta. Si despiertas, eres redimido. En el Nuevo, Él despertó, y porque despertó le está diciendo al mundo que el hombre debe despertar ahora, porque Dios se hizo hombre. Dejen de clamar a Dios para que despierte y clamen al hombre para que despierte, porque el hombre y Dios son uno. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Así que ya no clamen a un Dios en algún espacio y tiempo remoto, clamen al hombre. Y traten de mostrarle al hombre quién es realmente, muéstrenle el poder creativo. Solo hay un poder creativo. Porque si puede crear algo, entonces se entera de su poder creativo. Si puedo empezar a imaginar que las cosas son como deseo que sean, aunque en este momento la razón lo niegue, mis sentidos lo nieguen, y si puedo perderme en ese final, como si fuera verdad, y sentir la emoción de ese logro, y luego descansar en la comodidad y en la confianza de que está hecho, entonces las cosas se reordenan rápidamente, y se hace. Se proyecta a sí mismo en la pantalla del espacio y lo veo en mi mundo. Bueno, entonces he encontrado a aquel del que hablan en las Escrituras, porque se nos dice: por él todas las cosas fueron hechas y sin él no fue hecho nada de lo que fue hecho. Juan 1, 3. Así que, cuando se nos dice: entre vosotros está uno a quien no conocéis, encuentro que esto significa que algo está irradiando desde mi interior y no lo conozco. Bueno, entonces, si está irradiando desde mi interior, tengo que encontrarlo. Porque el mundo ahora simplemente está irradiando desde dentro. Bueno, si algo está irradiando desde mi interior, tengo que encontrar ese algo. Ahora, es una persona, se nos dice. Porque se te dice: entre vosotros está uno a quien no conocéis. No es una fuerza impersonal, es una persona. Bueno, debo encontrar a la persona en mí. Bueno, entonces experimento, y finalmente descubro que él soy yo mismo. Esto no es otro. Soy una persona y encuentro lo que hago y veo cuáles son los resultados. Bueno, entonces, lo he encontrado. Así que encontré a aquel de quien escribieron Moisés y la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Lo encontré, así que no es otro en absoluto. El Cristo en ti es la esperanza de gloria. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Eso es lo que les pregunta el apóstol, en el capítulo 13 de 2 Corintios, versículo 5, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Bueno, pregúntenle eso a cualquiera en el mundo y si son brutalmente honestos consigo mismos, lo más probable es que, si no lo han experimentado, les digan: no sé nada de eso. Lo he leído en la Biblia y lo he oído desde el púlpito, pero estoy bastante seguro de que mi ministro no lo sabe, estoy bastante seguro de que el llamado hombre santo no lo conoce, y entonces, ¿por qué debería yo conocerlo? No sé qué está en mí en absoluto. Sin embargo, aquí están las palabras, un desafío: ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Bueno, entonces, si Él está en mí y este es el que se menciona, el que irradia desde mi interior del que no soy consciente, bueno, entonces, déjame encontrarlo. Y si por Él todas las cosas son hechas y sin Él no fue hecho nada de lo que fue hecho, incluso lo malo, y así lo encontraré, incluso si es lo malo. Porque el hacedor se descubre a sí mismo incluso en lo que se hace de alguna manera extraña y fea.
Si yo lo hice, podría encontrar al hacedor. Así que hago alguna cosa horrible en mi mundo y déjame encontrar al hacedor, porque solo hay un hacedor. Porque si por él todas las cosas son hechas, bueno, entonces lo voy a encontrar. Y así, que causó mi horrible día, mi horrible mes, mi horrible año. Y permítanme ser brutalmente honesto conmigo mismo y buscar para encontrar que todas las cosas que sucedieron están relacionadas con mi acto imaginario. Todo vuelve a mí mismo. Bueno, entonces, lo he encontrado. Y como él es una persona y yo soy una persona, entonces sé exactamente quién es y camino con la cabeza en alto ahora, sabiendo que aprendí de mis errores. Así que de ahora en adelante intentaré imaginar, lo mejor que pueda, lo mejor, tal como concibo lo mejor, sabiendo que estas cosas deben proyectarse a sí mismas en este mundo, hasta ese final cuando despierte por completo y me reúna con los hermanos. Porque todos somos hermanos, como nos dice Blake. Yo no soy un Dios lejano. Soy un hermano y amigo. Dentro de sus propios pechos yo resido, y ustedes residen en mí. Miren, somos uno, perdonando todo mal, no buscando recompensa. Porque si somos uno, ¿por qué haría sufrir a un aspecto de mí mismo exigiendo una recompensa? ¿No perdonaría todo? Y luego el grito en la cruz, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, Lucas 11:34. Así que aquí, les digo que el Dios que los hombres adoran sueña en el hombre como la propia y maravillosa imaginación humana del hombre. Y pruébenlo, solo pónganlo a prueba. Conciban una escena que implique el cumplimiento de su sueño, y lo mejor que puedan, fusiónense con ella, fusiónense directamente. Si logran fusionarse, saben que se volverá objetivo. Antes de que se vea en esta sección del tiempo, se volverá objetivo para ustedes como si estuviera aquí. Cuando rompan el hechizo, por así decirlo, será para ustedes como un sueño vívido. Pero saben lo que hicieron y esperarán con confianza y sucederá aquí, también, para ser compartido con otros. Pueden creerles o no creerles. ¿Realmente importa? Pueden contárselo, porque todos somos uno, así que simplemente le están contando a todos lo que hicieron. Algunos lo creerán y otros no. Esa es la historia eterna. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El viernes pasado nos contaste que tenías citas en Nueva York. Tomabas un caso y luego pasabas al siguiente. ¿Tenías alguna técnica específica aparte de lo que ya nos has enseñado? No, encuentro que si tomara cualquier petición, le diera mi atención total a quien está definiéndome con palabras lo que quiere, y luego asumiera lo mejor que pueda que él tiene lo que desea. Y luego me volteara en lugar de insistir en ello, preguntándome cómo va a funcionar después de la horrible historia que me contó sobre sí mismo. Luego me dice que quiere esto, aquello y lo otro, y estoy pensando en 1000 cosas y todo es perturbador. Al voltearme hacia otro lo dejo por completo y no le presto más atención a ese estado. Entonces, estoy guardando el sábado con respecto a él. Porque el sábado no es un día de 24 horas. No es ningún día o sábado o domingo o cualquier otra cosa que las iglesias mantengan viva. El sábado es ese momento de descanso cuando la mente está imperturbable, habiendo hecho el trabajo. Y así, él trabajó y juzgó que todo era bueno. Todo es subjetivo. Así que vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Y luego el Señor descansó. Así que el séptimo día es el sábado del Señor, y en él el hombre no debe hacer ningún trabajo. Pero si Dios y el hombre son uno, bueno, entonces hazlo como lo hace el Señor. Como se te dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, si así es como lo hace, Él llama a una cosa que no se ve como si fuera, y luego lo invisible se vuelve visible. Bueno, entonces imítalo. Pero trata de guardar el sábado. El sábado es ese intervalo de tiempo donde estás completamente imperturbable. Estaba pensando en este sábado yendo a Nueva York en mayo y pensando en 2 títulos. Pensé, bueno, la palabra sábado no es un título atractivo para la gente porque significa, bueno, ¿van a la iglesia el domingo o van a la iglesia el sábado y qué? ¿Quién va a hablar del sábado? Le dije a mi esposa, y lo dije en ese momento, bastante en serio. Ella pensó que era una broma. Dije, no estoy bromeando. Pon embarazo místico o embarazo creativo, pero pon la palabra embarazo. Es un estado de gestación. ¿Para qué crees? Es un acto creativo.
Y el sábado es parte del acto creativo. Y así, lo creo en el ojo de mi mente, lo veo claramente, y obtengo la reacción emocional, la explosión que viene con el acto creativo, solo que se hace subjetivamente, y luego guardas el sábado. Bueno, el sábado es ese intervalo de embarazo. ¿Y qué haces para ayudar al embarazo? Déjalo en paz. Cualquier intento de tu parte de ayudarlo provocará un aborto mental. Simplemente déjalo en paz. Llega a su debido tiempo al mundo. Así que simplemente lo llamo un embarazo creativo. Y así, si simplemente lo tomo de esta manera y luego lo dejo por completo, y luego me volteo hacia otro, y luego lo dejo, de la misma manera ligera, cada uno se convierte en un acto creativo. No sé nada más que podría decirles. No tengo secretos. Cada vez que subo a la plataforma les doy todo lo que tengo por el momento. No tengo clases especiales que podría darles más de lo que hago para que discutan. Algunas personas salen de la nada, en las que nunca pensaste antes o que por el momento has olvidado, pero eso no significa que tenga un secreto. Lo cuento todo. Bueno, el tiempo se acabó. Responderé una pregunta más. Cristo viene de dentro, dices, pero también hay otras declaraciones sobre que Él regresa desde afuera. No viene de afuera, Él regresará. Dicen el regreso de Cristo, no dice de fuera. El hombre lo ha dicho, y el hombre enseña eso. Está en la historia que viene de afuera. No, Cristo es un misterio. Pablo, que lo cuenta más bellamente que nadie, usa el término no menos de 20 veces. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Les digo un misterio, dice. Luego nos dice en su carta a Timoteo, dijo, grande es ciertamente el misterio de nuestra religión. Bueno,